Hay hombres que creen que el poder es eterno. Que una vez que lo tienen, nadie puede quitárselo. Que los muros que levantaron para protegerse son suficientes. Que los generales que compraron les serán leales para siempre. Que las alianzas que tejieron durante décadas resistirán cualquier tormenta. Y hay hombres que lo creyeron hasta la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando el sonido de los rotores sobre Caracas les demostró que estaban equivocados. ¿Qué se siente cuando el mundo que construiste durante más de 2 décadas colapsa en menos de 40 minutos? Lo que vas a escuchar no es lo que los gobiernos quieren que sepas. No es la versión oficial. Es lo que pasó, cómo pasó, y lo que hay detrás de una de las caídas más brutales que ha registrado el poder en este siglo. Si algo de esto te incomoda, quédate. Porque las verdades que incomodan son las únicas que valen la pena contar. Y si ya sabías algo de esto, escríbelo aquí abajo. Porque lo que muchos no saben es cómo realmente comenzó todo esto, décadas antes de aquella madrugada. El barrio de El Valle, en Caracas, no es el tipo de lugar donde nacen los presidentes. Es una parroquia popular, de condiciones sociales y económicas difíciles, donde la vida se vive de cerca y el Estado se siente lejos. Ahí nació Nicolás Maduro Moros el 23 de noviembre de 1962. Su padre fue un conocido dirigente sindical, y su madre, de nacionalidad colombiana, crió al joven Nicolás bajo la fe católica. No era el perfil de alguien destinado a gobernar una nación. Pero tampoco era el perfil de alguien que terminaría esposado en suelo norteamericano enfrentando cargos de narcoterrorismo. No completó su educación secundaria, lo que a lo largo de los años sería motivo de controversia sobre su nivel académico. Sin embargo, lo que Maduro no tenía en títulos, lo compensó con algo que muy pocos políticos logran cultivar desde tan joven. Una capacidad casi instintiva para moverse dentro de los espacios de poder sin que nadie lo vea venir. Siendo joven, comenzó a trabajar como conductor de autobuses mientras daba sus primeros pasos en el activismo sindical. Eso es lo que la historia oficial repite. El hombre del pueblo. El obrero que sudaba junto a sus compañeros. La imagen que después se convertiría en el eje de una narrativa política entera. Pero hay algo que casi nadie cuenta. Que ese conductor de autobús ya estaba estudiando algo que no se enseña en ninguna universidad venezolana. Su temprano interés por la política de izquierda lo llevó a formarse en Cuba en lugar de cursar estudios universitarios. La Habana. El laboratorio donde se aprende cómo se sostiene un gobierno que no quiere caer. Y ahí es donde todo cambió. Cuando regresó a Venezuela, el mundo ya no era el mismo. Y Maduro tampoco. Su vida cambió en diciembre de 1993, cuando conoció a Hugo Chávez en la cárcel de Yare. El comandante cumplía condena por el intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez y Cilia Flores, entonces abogada de Chávez y futura esposa de Maduro. Facilitó el encuentro que definiría el destino político del joven sindicalista. 2 personas. Una celda. Una conexión que movería el tablero geopolítico de toda una región durante los siguientes 30 años. La conexión con Chávez fue inmediata. Participó en la fundación del movimiento V República y se convirtió en pieza clave de la campaña que llevó al líder revolucionario a la presidencia. Su ascenso fue rápido pero metódico. Primero la Asamblea Nacional Constituyente. Luego diputado. Luego presidente de la Cámara. Luego canciller durante 6 años. Cada paso calculado. Cada movimiento medido. Maduro no corría. Maduro esperaba. Y mientras esperaba, construía. Maduro siempre fue un líder subestimado. Había muchos posibles sucesores cuando Chávez se enfermó. Pero ninguno logró lo que él, por un lado, el apoyo cubano y, por el otro, distribuir cuotas de poder en el chavismo. Eso, más que ninguna otra habilidad, fue su verdadero talento. No era el más carismático. No era el más inteligente en la sala. Pero era el más paciente. Y en el juego del poder, la paciencia muchas veces vale más que la inteligencia. Cuando Chávez nombró a Maduro como su sucesor predilecto en diciembre de 2012, antes de partir para una nueva cirugía en Cuba, muchos se sorprendieron. Pero los que lo conocían de verdad, no.
Sabían que ese hombre había estado construyendo ese momento desde décadas atrás, ladrillo a ladrillo, alianza a alianza, silencio a silencio. Al morir Chávez el 5 de marzo de 2013, Maduro asumió el rol de presidente interino. Ganó las elecciones de abril de ese mismo año por un margen tan estrecho que la oposición nunca lo reconoció como legítimo. Pero eso a Maduro no le importaba. Tenía el palacio. Tenía los militares. Tenía La Habana. Y eso, en Venezuela, era suficiente. Lo que vino después fue un proceso lento, metódico y oscuro de consolidación absoluta del poder. Su mandato se caracterizó por una profundización del control estatal de la economía, una represión creciente a la disidencia y una alineación férrea con potencias autoritarias. Venezuela comenzó a vaciarse. Más de 7 millones de ciudadanos dejaron el país, según cifras de la ONU. 7 millones. No es un número. Es una nación entera puesta en movimiento por el hambre, por el miedo, por la desesperanza. Pero hay algo que casi nadie cuenta. Que mientras Venezuela se hundía, había un negocio paralelo que florecía. La acusación sostiene que Maduro y sus colaboradores conspiraron con grupos guerrilleros colombianos para traficar con cocaína en Estados Unidos como parte de lo que las autoridades estadounidenses denominaron una conspiración de narcoterrorismo. El Cártel de los Soles. Una estructura que usaba las instituciones del Estado venezolano como cobertura para mover toneladas de droga hacia el norte. No era un rumor. No era una teoría. Era una investigación que llevaba años acumulando evidencia en tribunales federales de Nueva York. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos formales contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y 14 altos funcionarios venezolanos. Maduro lo supo. Y respondió como siempre había respondido ante las amenazas. Construyó más muros. Compró más lealtades. Fortaleció la presencia de asesores cubanos dentro del aparato de seguridad. Y esperó. Porque Maduro siempre esperaba. Pero esta vez el tiempo no estaba de su lado. En agosto de 2025, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron un aumento en la recompensa ofrecida por información que condujera al arresto o condena de Maduro, elevándola a $50 millones. 50 millones. Es el precio que pone un gobierno cuando ya no está negociando. Cuando ya tomó una decisión. Cuando el reloj está corriendo y alguien, en algún despacho de Washington, ya firmó la orden. Y esto es lo que él nunca imaginó. Trump dio luz verde poco antes de las 11 de la noche, hora de Miami. Los aviones militares estadounidenses comenzaron a despegar desde 20 bases en el hemisferio occidental. Esas aeronaves lanzarían ataques de precisión contra objetivos terrestres venezolanos, como sistemas de defensa aérea, y proporcionarían cobertura para los helicópteros que transportaban al equipo de extracción a Caracas. Estados Unidos también desplegó tácticas de guerra cibernética para ayudar a despejar el camino a sus equipos que operaban en el aire y en tierra. El operativo, que duró aproximadamente 40 minutos, fue ordenado por el presidente Donald Trump bajo la operación denominada Determinación Absoluta. 40 minutos. Eso fue lo que tardó en derrumbarse un régimen que se creyó invencible durante más de una década. 40 minutos para que todo lo que Maduro construyó desde los barrios de Caracas hasta los pasillos del Palacio de Miraflores quedara convertido en ceniza. Las imágenes del presidente venezolano con los ojos vendados, sujetando una botella de agua a bordo del buque militar USS Iwo Jime, dieron la vuelta al mundo. Horas después, encapuchado y esposado, descendió del avión en la base Stewart de Nueva York custodiado por agentes de la DEA. El hombre que había gobernado Venezuela por más de 12 años. El heredero de Chávez. El comandante que se creía intocable. Esposado. Vendado. Custodiado. En suelo enemigo. Tras su captura y llegada a la base aérea Stewart de Nueva York, Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero hasta el helipuerto de la calle 30 de Manhattan. Después, fue llevado en auto a la oficina de la DEA en la 10ª Avenida, donde fue procesado, y luego enviado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. MDC Brooklyn.
Ese nombre no dice mucho si no sabes lo que hay dentro. Construido en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento en las cárceles de la ciudad de Nueva York. El MDC Brooklyn es un centro de detención preventiva para personas acusadas ante tribunales federales. Por sus celdas han pasado figuras que alguna vez creyeron que estaban por encima de la ley. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El magnate Sean Diddy Combs. Ghislaine Maxwell. También el expresidente Juan Orlando Hernández y el exsecretario mexicano Genaro García Luna. Una galería de hombres y mujeres que alguna vez tuvieron poder absoluto, y que dentro de esos muros se convirtieron en un número más. El MDC ha sido descrito por abogados y detenidos como un infierno en la tierra. Reportes del Departamento de Justicia han documentado problemas de violencia, contrabando de armas y confinamientos frecuentes. Es oscura, superpoblada y ruidosa, según Eli Onig, analista legal senior de CNN, quien ha estado dentro del edificio en numerosas ocasiones. Aunque todas las prisiones son lugares miserables, el MDC es quizá el más miserable de todos los que ha visitado. Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán confinados probablemente 23 horas al día. 23 horas. El hombre que durante 12 años tomó decisiones que afectaron a millones de personas, que firmó órdenes de detención, que controló el petróleo, los militares, los alimentos, el dinero. Ahora tiene 1 metro cuadrado de libertad. 1 hora al día. Y hay algo que pocas veces se menciona. En el MDC, hombres y mujeres se alojan en unidades completamente distintas, incluso si están casados. Además, en casos federales como este, los coacusados generalmente tienen prohibido comunicarse entre sí. Maduro y Cilia Flores. Juntos durante décadas en el poder. Ahora separados por orden judicial. Sin poder hablar. Sin poder verse. Dentro del mismo edificio pero en mundos completamente distintos. Las visitas deben ser preaprobadas. Las llamadas son breves, y en condiciones más restrictivas pueden reducirse a 1 al mes. No hay acceso libre a Internet. El hombre que controlaba Venezuela desde sus comunicaciones con Moscú, con La Habana, con Pekín, ahora tiene 1 llamada al mes. Y ahí es donde todo cambió. Durante su audiencia en Nueva York, Maduro se describió como un preso de guerra y afirmó ser un hombre decente. Lo dijo ante un juez federal. En un tribunal de Manhattan. Sin escolta presidencial. Sin el himno venezolano de fondo. Sin las cámaras del canal estatal que siempre encuadraban su figura para proyectar invencibilidad. Solo un hombre en traje, ante un sistema judicial que no negocia con discursos. Maduro enfrenta cargos graves en Estados Unidos, incluyendo narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Según la Fiscalía, lideró el cártel de los soles para traficar drogas hacia Estados Unidos en colaboración con grupos armados. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. El hombre que se autoproclamó heredero de Bolívar, pasando sus últimos años en una celda federal de Brooklyn. Los especialistas coinciden en que Maduro probablemente no enfrentará juicio este año 2026, aunque el caso seguirá avanzando. El proceso será largo. Habrá disputas sobre jurisdicción, sobre inmunidad, sobre la legalidad de la captura. Sus abogados pelearán cada centímetro. Pero el sistema federal de Estados Unidos no tiene prisa. Puede esperar. Y esa espera, esa lentitud calculada de la justicia americana, puede ser el castigo más cruel para un hombre que durante toda su vida usó el tiempo como arma. Mientras tanto, Venezuela sigue. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que asumiera como presidenta encargada, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Ejecutivo. El barco sigue navegando. Sin el capitán. Sin rumbo claro. En un país que lleva décadas acostumbrado a la incertidumbre. Esto es lo que le pasa al poder cuando se cree eterno. No cae de golpe. Cae en capas. Primero la imagen. Luego la economía. Luego la legitimidad. Luego los aliados que se alejan en silencio. Y después, cuando ya no queda nada que defender, llega la madrugada. Y con ella,
los rotores. El patrón no es nuevo. En 1989, Manuel Noriega creyó lo mismo. Panamá, militares, lealtades compradas, relaciones con el narcotráfico. Terminó en una celda federal. En 2003, Saddam Hussein fue sacado de un hoyo en el suelo. En 2011, Muammar Gaddafi fue encontrado en una alcantarilla. Los detalles cambian. La lógica es siempre la misma. El poder absoluto convence a quien lo tiene de que es indestructible. Y esa convicción, paradójicamente, es la que lo destruye. Porque el poder no te protege para siempre. Solo te da tiempo. Y el tiempo siempre se acaba. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que la mayoría quiere que sepas. Este archivo no está cerrado. Lo que sigue, lo que viene después del proceso judicial, lo que pasa dentro de Venezuela mientras el mundo mira hacia otro lado, eso tiene su propio capítulo. Y ese capítulo ya está siendo escrito. No te suscribas porque sí. Hazlo porque lo que contamos aquí no se encuentra en otro lado. Hazlo porque los archivos que abrimos son los que otros mantienen sellados. Aquí no contamos historias ligeras. Aquí abrimos el archivo crudo.